Bienvenidos, amantes del misterio, lo macabro y las leyendas que perduran en el tiempo. Hoy viajamos al corazón de la tradición americana, con uno de los relatos más emblemáticos de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow. En esta famosa narración, Irving nos transporta a un pequeño y apartado pueblo en el estado de Nueva York, donde la niebla parece envolverlo todo y la tranquilidad de sus habitantes se ve perturbada por una antigua leyenda. El protagonista, Ichabod Crane, un maestro de escuela de apariencia excéntrica, se ve atrapado en un torbellino de supersticiones y leyendas cuando se enamora de la hermosa Katrina Van Tassel. Pero en este pueblo, la belleza y la serenidad esconden algo mucho más oscuro. La historia toma un giro espeluznante cuando Ichabod se enfrenta a la figura más temida de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, un espectro que acecha las oscuras noches, buscando venganza en su eterna búsqueda de descanso. En un fatídico encuentro con esta figura aterradora, el destino de Ichabod se ve marcado por la leyenda de la región, en una atmósfera cargada de suspenso y tensión, donde lo sobrenatural parece más real que nunca. La leyenda de Sleepy Hollow es más que una simple historia de terror. Es una reflexión sobre el miedo colectivo, las creencias populares y la lucha entre la razón y lo inexplicable. Irving, con su prosa evocadora, crea un escenario donde lo macabro se mezcla con la vida cotidiana y donde lo que parece ser una simple leyenda puede cambiar por completo el curso de una vida. Antes de adentrarnos en las sombras de este relato clásico, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones por las historias que han marcado el imaginario colectivo. Enciende una vela, escucha el viento entre los árboles y prepárate para sumergirte en la leyenda de Sleepy Hollow, donde las sombras de la noche pueden ser mucho más que un simple reflejo, pueden ser la realidad misma. Capítulo 1. El maestro Ichabod Crane. En los alrededores de la pequeña aldea de Sleepy Hollow, situada entre los bosques oscuros y los campos sombríos de la región de Nueva York, vivía un hombre que todos conocían como Ichabod Crane. Este maestro de escuela era un hombre extraño y excéntrico, de estatura imponente pero delgado y algo torpe en sus movimientos. Su rostro, alargado y angular, era una mezcla de severidad y curiosidad. A menudo, su figura era vista caminando por las estrechas sendas de Sleepy Hollow, una localidad en la que el misterio y las leyendas parecían llenar el aire. Ichabod, a pesar de su aspecto poco atractivo, era un hombre que se enorgullecía de su educación. Había llegado desde Connecticut con el propósito de enseñar a los niños del pueblo, pero su verdadera pasión era la lectura y el estudio de los antiguos relatos. Había llegado a Sleepy Hollow con el sueño de llevar la cultura y el conocimiento a la zona, y aunque no era un hombre especialmente querido por los niños, sí se hacía respetar por los padres, quienes apreciaban su dedicación. Su figura se destacaba no solo por su tamaño y vestimenta algo deslucida, sino también por su tendencia a mostrarse como un hombre algo superficial. A menudo, Ichabod se jactaba de sus conocimientos sobre la música y la historia, pero nadie podía negar que tenía una naturaleza algo vanidosa. A pesar de sus esfuerzos, no siempre era capaz de encontrar la aceptación completa del pueblo, que veía en él a un extranjero más que a un maestro. Una de las pasiones secretas de Ichabod era su amor por las leyendas de la región. Durante las largas noches de invierno, se sentaba junto al fuego con los aldeanos y escuchaba atentamente las historias de fantasmas y espectros que tanto fascinaban a la gente de Sleepy Hollow. La más famosa de todas era la leyenda del jinete sin cabeza, una figura que, según contaban, vagaba por los campos cercanos, buscando venganza por su propia muerte. Las historias del jinete sin cabeza eran contadas por los más viejos del lugar, y aunque Ichabod nunca había sido testigo de ningún fenómeno paranormal, su mente curiosa y su afición por lo misterioso lo impulsaban a buscar la verdad detrás de estas leyendas. Sin embargo, lo que más lo atraía de Sleepy Hollow no era solo su historia llena de sombras, sino también el misterio que rodeaba a una joven mujer del pueblo, Katrina Van Tassel. Katrina era la hija única de un rico terrateniente, y su belleza y su dote habían atraído a muchos pretendientes. Ichabod, por supuesto, no era una excepción, y pronto comenzó a cortejarla con fervor, aunque con un aire de competencia que solo se intensificaba por la presencia de otro hombre que parecía ser su rival, Brom Bones. Brom Bones, el joven fuerte y popular del pueblo, era todo lo que Ichabod no era: valiente, audaz y con una personalidad vibrante que lo hacía querido por todos. Aunque Ichabod intentaba cortejar a Katrina con todos los recursos que su cultura y sabiduría le ofrecían, Brom Bones, con su desmesurada confianza y su apariencia robusta, parecía llevarse siempre la delantera en la lucha por el afecto de la joven. Sin embargo, Ichabod no estaba dispuesto a rendirse. Creía que con su conocimiento, su habilidad para la música y su talante de hombre sensible, podría ganar el corazón de Katrina y, con ello, asegurarse una buena posición económica, algo que no había logrado en otros lugares.
La competencia entre Brom y él era fuerte, pero Ichabod confiaba en que su inteligencia podría superar la fuerza y la popularidad de Brom. El tiempo pasó, y las tensiones entre los dos hombres fueron aumentando. Ichabod comenzaba a descubrir que el pueblo de Sleepy Hollow no era un lugar tan pacífico como había imaginado, y las leyendas que había escuchado tomaban una nueva relevancia en su mente. Era como si la fuerza de esas historias comenzara a envolverlo, y, con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a un destino que lo superaba. Pero, ¿realmente era solo el destino lo que lo esperaba en Sleepy Hollow, o había algo más? Algo oscuro que lo acechaba, tal vez más allá de las disputas amorosas con Brom Bones. Capítulo 2. Brom Bones y la competencia por Katrina. Ichabod Crane no era el único hombre en Sleepy Hollow que aspiraba a ganarse el corazón de la bella Katrina Van Tassel. A pesar de su educación y su amor por las artes y la cultura, el joven maestro se encontraba ante un rival mucho más práctico y, por decirlo de alguna forma, más hecho para el campo. Brom Bones, o más formalmente conocido como Brom Van Brandt, un hombre robusto y de carácter indomable. Mientras que Ichabod era un hombre de libro y melodías, Brom era el tipo de hombre que todos en Sleepy Hollow conocían por sus hazañas físicas y su presencia imponente. Brom Bones era, para decirlo de alguna manera, la antítesis de Ichabod. Si el maestro Crane tenía una figura larga y delgada, Brom era fuerte, de hombros anchos y con un aire de audacia. Brom Bones no necesitaba de educación ni de conocimientos para atraer a las personas, su encanto y su estilo de vida aventurero bastaban para que el pueblo lo adorara. El joven Brom, además, tenía una característica que lo hacía especialmente popular, su audacia y sentido del humor. Era conocido por sus bromas y trucos, muchos de los cuales causaban tanto asombro como risa entre los aldeanos. A menudo, Brom reunía a los amigos en la taberna, donde se reían de las historias que él mismo contaba sobre sus travesuras o de las temerarias aventuras en las que se embarcaba. Sin embargo, estas historias no solo dejaban una impresión de humor en la gente, sino también de temor por su capacidad para salir ileso de cualquier peligro. Los aldeanos sentían una admiración profunda por su valentía, y era casi imposible no ver su rostro en los eventos más importantes de Sleepy Hollow, ya fuera en las competiciones de fuerza o en las carreras de caballos. Sin embargo, su mayor rivalidad estaba en el ámbito del amor. Katrina Van Tassel. Con su belleza y su carácter afable, Katrina había conquistado los corazones de todos los hombres del pueblo, pero parecía estar especialmente en el centro de la atención de Brom Bones. A pesar de su naturaleza atractiva y popular, Brom no era un hombre que fácilmente expresara sus sentimientos, y su relación con Katrina era más una cuestión de rivalidad que de romance claro. De hecho, muchos creían que Brom Bones nunca había querido a Katrina tanto como no dejar que otro hombre la ganara. Era, en cierto sentido, un juego de egos, y Brom lo jugaba con destreza. Ichabod, sin embargo, no era ajeno a la competencia. A pesar de su naturaleza más tranquila y educada, su pasión por Katrina le había otorgado una determinación inquebrantable. Estaba dispuesto a superar a Brom en todo lo que pudiera, utilizando sus conocimientos y su carácter distinto. Ichabod intentaba constantemente ganarse la amistad de Katrina a través de su música y sus historias, pero de alguna manera siempre parecía estar a la sombra de Brom. Una tarde, cuando Ichabod se encontraba de paseo cerca de la finca de los Van Tassel, observó cómo Brom y Katrina compartían una conversación animada. El maestro Crane no podía evitar sentirse incómodo, observando a su rival con una mirada que oscilaba entre el desdén y la admiración. Sabía que Brom no solo se trataba de un hombre fuerte y audaz, sino que su capacidad para disfrutar de la vida parecía cautivar el corazón de Katrina de una manera que él mismo no podía comprender. Mientras tanto, Katrina, con su dulce personalidad y su sabiduría juvenil, parecía disfrutar de ambos pretendientes de maneras distintas. No había mostrado una preferencia clara, pero sus ojos brillaban de manera especial cuando Brom le contaba alguna de sus bromas o historias llenas de acción. Sin embargo, Ichabod había notado un detalle importante: Katrina no mostraba el mismo sentimiento de complicidad con él. Tal vez, pensaba Ichabod, lo suyo no era tanto un juego de atracción, sino de cortejo a través de la cultura y el conocimiento, que a veces parecían ser valores más distantes para una mujer como Katrina. Sin embargo, algo en el aire de Sleepy Hollow parecía cambiar cuando la luna se alzaba. Las largas noches de invierno traían consigo una sensación de inquietud. Ichabod, cuya mente solía estar llena de libros y relatos, comenzaba a encontrarse atrapado en un laberinto de pensamientos sobre el futuro. La competencia por Katrina se volvía cada vez más feroz, y el destino de su cortejo parecía estar fuera de sus manos. El maestro Crane no podía evitar preguntarse si realmente podía competir con Brom Bones en algo más que en su propio dominio, la cultura y el conocimiento. Fue entonces cuando un evento que cambiaría todo tuvo lugar. En la taberna del pueblo,
Durante una animada reunión, Brom Bones y Ichabod comenzaron a hablar de manera más directa. Los dos sabían que no podían evitar la tensión entre ellos, pero no fue hasta que Brom, con una risa burlona, desafió a Ichabod a algo que cambiaría todo para siempre. Capítulo 3. La fiesta en la granja de los Van Tassel. La competencia entre Ichabod Crane y Brom Bones por el afecto de Katrina Van Tassel alcanzó su punto máximo durante una de las grandes fiestas celebradas en la finca de los Van Tassel, la cual era famosa en Sleepy Hollow. Cada año, los Van Tassel organizaban una de las reuniones más grandes y elegantes de la región, un evento que atraía a todos los vecinos y que se transformaba en una gran celebración que reunía música, baile, risas y comida en abundancia. Aquella noche, la mansión de los Van Tassel brillaba con luz cálida, y el aire estaba impregnado con los aromas de pasteles, carnes asadas y sidra. El ambiente estaba lleno de la alegría y la expectativa típicas de las festividades en Sleepy Hollow. En las mesas, los aldeanos charlaban animadamente, disfrutando de la compañía y la buena comida, mientras que los jóvenes se encontraban en el centro de la sala, bailando al ritmo de las melodías que resonaban de los violines y los instrumentos de viento. Ichabod Crane había sido invitado, por supuesto, y se presentó con una actitud de confianza forzada. Aunque sentía en su pecho la presión de la competencia, su mente estaba decidida a hacer todo lo posible para atraer la atención de Katrina. Con su presencia algo torpe, pero educada, Ichabod se desplazaba por la sala, saludando a los aldeanos y compartiendo con ellos las historias que había recopilado a lo largo de su vida. A cada paso, sentía la mirada de Brom Bones sobre él, como una sombra que no lo dejaba en paz. El joven Brom, con su risa fuerte y su aire de superioridad, se había convertido en el centro de la fiesta, rodeado de amigos y admiradores, mientras que Ichabod parecía más un invitado secundario, siempre a la periferia del bullicio. Sin embargo, lo que realmente consumía el corazón de Ichabod no era la fiesta en sí, sino la figura de Katrina Van Tassel, que brillaba como una joya en el centro de la atención. Ella, con su elegancia natural y su risa encantadora, parecía tan a gusto en medio de la celebración, que Ichabod sentía que cada mirada que dirigía hacia ella le robaba un pedazo de su alma. A pesar de todo, el maestro Crane no se dejaba vencer, y con una determinación renovada, buscó acercarse a la joven. Con una cortesía que solo él podría reunir, Ichabod se acercó a Katrina, quien lo recibió con una sonrisa dulce. Era difícil para él no sentirse pequeño bajo la mirada vivaz de su rival, Brom, que no dejaba de lanzar miradas llenas de burla hacia el maestro de escuela. Pero Ichabod seguía adelante, confiado en que sus conocimientos y su sentido de la música le darían la ventaja que necesitaba. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a participar en juegos y danzas. Ichabod, con su gusto por las melodías suaves, comenzó a tocar una guitarra, haciendo que su música llenara la habitación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por impresionar, no podía dejar de notar que cada paso que daba estaba siendo seguido por Brom Bones, quien se acercó a Katrina con una actitud relajada y juguetona, como si su presencia fuera la misma que siempre había dominado en la región. El contraste entre los dos hombres era evidente. Ichabod, con su porte delgado y su apariencia algo ridícula, seguía tocando su guitarra en busca de la admiración de Katrina, mientras que Brom, con su actitud desinteresada y su gran presencia física, le restaba importancia al esfuerzo de su rival. Al final, Katrina parecía disfrutar de ambos pretendientes de una manera muy diferente. Mientras que con Ichabod se mostraba atenta y cautelosa, con Brom compartía una complicidad inmediata, como si la relación entre ellos fuera casi una rutina. La fiesta continuó durante varias horas, y los asistentes se fueron dispersando poco a poco. Los más jóvenes se retiraron al jardín a bailar al aire libre, mientras que los más viejos se quedaron dentro, conversando y disfrutando de la tranquilidad de la noche. Ichabod, por su parte, aprovechó el momento para acercarse nuevamente a Katrina, quien estaba descansando en un rincón apartado. Pero lo que él no sabía era que, mientras él se acercaba, Brom Bones ya tenía su propio plan. Con una risa juguetona, Brom se aproximó a la pareja y comenzó a contarle a Katrina una de sus famosas historias. Esta vez, sin embargo, no hablaba de sus bravatas y bromas, sino de algo más oscuro y misterioso. Brom relató una historia sobre un jinete sin cabeza que rondaba los bosques de Sleepy Hollow, buscando venganza. A medida que hablaba, su tono se volvía cada vez más serio, y los ojos de los presentes comenzaban a brillar con una mezcla de curiosidad y miedo. La historia de Brom parecía haber causado un efecto en Katrina. La atención de todos se desvió hacia él, y por un momento, Ichabod se sintió invisible. Brom Bones tenía una forma natural de atrapar la atención, de manipular las emociones de los que lo rodeaban con sus relatos, algo que Ichabod, por mucho que lo intentara, no podía igualar. La noche llegó a su fin,
y los aldeanos comenzaron a retirarse a sus hogares. Ichaboz, con el corazón lleno de frustración y confusión, se alejó de la fiesta, pero su mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo ocurrido. ¿Había perdido de nuevo ante Brombones? ¿Había Katrina hecho su elección, o aún quedaba algo que pudiera hacer para ganarse su corazón? Capítulo 4. La desaparición de Ichaboz Crane. La noche después de la fiesta en la finca de los Van Tassel, un aire de inquietud se cernió sobre Sleepy Hollow. Los aldeanos, que se habían reunido para celebrar y compartir historias, ahora se encontraban sumidos en una mezcla de emoción y temor, especialmente por la historia que Brom Bones había contado acerca del jinete sin cabeza. A pesar de la ligereza con la que Brom lo había relatado, las palabras del joven sobre el espectro que recorría los bosques de Sleepy Hollow calaron hondo en la mente de muchos. Ichaboz Crane, quien había sido profundamente afectado por la competencia con Brom y sus propios sentimientos hacia Katrina, no pudo evitar sentirse turbado por los relatos de esa criatura espectral. Si bien había sido escéptico durante su tiempo en Sleepy Hollow, su pasión por lo misterioso y lo desconocido comenzó a tomar forma como una semilla en su mente, especialmente cuando su alma ya estaba cargada de frustración y confusión tras la fiesta. Al día siguiente, como si el destino hubiera elegido poner a prueba aún más su valía, Ichaboz decidió regresar a la finca de los Van Tassel para seguir cortejando a Katrina, aunque ya no estaba seguro de qué más podría hacer para ganarse su afecto. El joven maestro había perdido, sin lugar a dudas, la competencia con Brom Bones, pero su deseo de conquistar a la joven heredera seguía intacto. No obstante, no sabía que esa tarde, mientras caminaba por el sendero entre los árboles oscuros de Sleepy Hollow, se estaba acercando a un destino más sombrío. Esa tarde, Ichaboz se encontraba volviendo a su hogar después de un largo día, cuando decidió atravesar el conocido bosque de Sleepy Hollow, por el mismo camino oscuro que tantas veces había recorrido. El viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles se balanceaban con inquietante sonido, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndole algo. La tarde estaba cayendo rápidamente, y un ligero manto de niebla comenzaba a envolver los árboles, creando una atmósfera extraña, casi irreal. El camino solitario que se extendía ante él parecía más largo que nunca, y cada crujido del follaje bajo sus pies parecía un eco de su incertidumbre. La tensión en el aire aumentaba con cada paso que daba, y el maestro Crane no podía evitar pensar en las historias que había oído sobre el jinete sin cabeza, la figura de un espectro que, según decían, había sido un soldado que había muerto en una batalla, y cuyo espíritu ahora vagaba en busca de venganza. Ichaboz intentó tranquilizarse, diciéndose a sí mismo que era solo una leyenda. Sin embargo, el terror comenzó a calar en su corazón a medida que avanzaba por el sendero, y sus pensamientos no dejaban de revolotear en torno a la figura del jinete. A lo lejos, algo llamó su atención. Una sombra, algo que parecía moverse entre los árboles. Al principio pensó que era un truco de la luz y la niebla, pero pronto se dio cuenta de que lo que veía no podía ser explicado tan fácilmente. De repente, un ruido sordo hizo que Ichaboz se detuviera en seco. Sus ojos se abrieron con horror al ver la silueta de un hombre montado sobre un caballo negro, avanzando rápidamente hacia él. La figura estaba envuelta en sombras, y la cabeza, que normalmente se encontraría sobre los hombros del jinete, no estaba allí. En su lugar, solo, había una muestra de vacío. El rostro de Ichaboz se puso pálido mientras un viento helado comenzaba a soplar con fuerza alrededor de él. Era el jinete sin cabeza. El miedo se apoderó de Ichaboz, y su mente, normalmente tan lógica y racional, fue arrastrada por el terror más primitivo. Intentó dar media vuelta y huir, pero algo dentro de él sabía que ya era demasiado tarde. Sin embargo, no podía evitar correr, impulsado por un miedo irracional que lo empujaba a seguir adelante, con los pasos del jinete resonando en sus oídos. La carrera comenzó, el jinete y Ichaboz, ambos cabalgando por los oscuros caminos de Sleepy Hollow, un espectáculo que parecía suspendido entre el misterio y el terror. Ichaboz, con su aliento entrecortado, no podía mirar atrás, pero sentía la presencia del jinete acercándose más y más. La niebla se espesaba y cubría todo, como si el mismo mundo intentara ocultar lo que estaba ocurriendo. El jinete sin cabeza no parecía detenerse, su caballo negro avanzaba con una rapidez sobrehumana. La distancia entre ellos se reducía, y el terror era palpable. Ichaboz no sabía cuánto tiempo había estado corriendo, pero estaba completamente agotado. En un último esfuerzo por escapar, alcanzó la orilla del puente, el cual, según se decía, era el único lugar donde el jinete no podía seguirlo. Con el corazón desbocado y sin más aliento, Ichaboz saltó al puente, con la esperanza de encontrar refugio. El jinete, sin embargo, lo siguió hasta allí. Con un rugido aterrador,
El espectro lanzó su cabeza hacia Ichabod, y fue entonces cuando el joven maestro cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando los aldeanos encontraron el cuerpo inconsciente de Ichabod al día siguiente, no había rastro del jinete. El joven maestro había desaparecido. Lo único que quedaba en el lugar era su caballo, que estaba vagando por los campos, sin jinete. Nadie sabe qué ocurrió realmente aquella noche. Algunos dicen que Ichabod fue secuestrado por el jinete sin cabeza, mientras que otros creen que, aterrorizado por la leyenda, huyó del pueblo para nunca más regresar. Lo que sí es cierto es que, después de esa noche, Ichabod Crane nunca fue visto en Sleepy Hollow nuevamente. Capítulo 5. El regreso de Brom Bones y la misteriosa desaparición de Ichabod Crane. La desaparición de Ichabod Crane rápidamente se convirtió en uno de los grandes misterios de Sleepy Hollow. Los aldeanos no tardaron en esparcir rumores, y los susurros llenaban el aire cada vez que alguien mencionaba su nombre. ¿Había huido Ichabod por miedo al jinete sin cabeza? Algunos pensaban que el joven maestro había sido realmente llevado por el espectro, mientras que otros sugerían que simplemente había escapado, incapaz de soportar la vergüenza de su fracaso amoroso frente a Brom Bones. Brom Bones, por supuesto, fue el primero en sobresalir como el nuevo héroe de Sleepy Hollow, y no se privó de hacer gala de su aparente triunfo sobre el desdichado maestro. Durante los días siguientes a la desaparición de Ichabod, Brom parecía estar más alegre que nunca, y su actitud en la taberna local, llena de bromas y risas, solo incrementaba las especulaciones sobre su papel en el misterioso suceso. A menudo se le veía contando historias y relatos entre risas, y aunque nunca mencionaba abiertamente a Ichabod, su comportamiento era suficiente para que todos lo consideraran el nuevo conquistador del pueblo. Se había hecho notoriamente cercano a Katrina Van Tassel, y su actitud hacia ella no podía ser más clara. Ya había tomado el lugar que antes ocupaba Ichabod en la vida de la joven heredera. Sin embargo, a pesar de la alegría superficial que Brom mostraba, había algo extraño en su actitud, como si hubiera algo más detrás de su fachada de victoria. Los aldeanos, aunque divertidos por sus bromas, no podían evitar notar el brillo de satisfacción en su mirada, que a veces rozaba el desdén. La desaparición de Ichabod, aunque algo incómoda para la comunidad, parecía haber sido resuelta a su favor. Con el tiempo, las historias sobre el destino de Ichabod se fueron desvaneciendo en el aire, y la vida en Sleepy Hollow comenzó a retomar su curso normal. Sin embargo, algo en el ambiente seguía marcado por la presencia de esa ausencia inexplicable. Katrina, por su parte, parecía haber olvidado al maestro Crane rápidamente, y aunque sus sentimientos por Brom se habían hecho evidentes, había algo en su corazón que nunca se explicaba del todo. Al poco tiempo, Brom Bones y Katrina finalmente comenzaron a salir juntos con más frecuencia, y muchos en el pueblo asumieron que el matrimonio estaba cerca. Sleepy Hollow había vuelto a la tranquilidad, y el eco de la historia de Ichabod Crane comenzó a desvanecerse. Sin embargo, hubo una noche peculiar en la que los murmullos sobre lo sucedido empezaron a resurgir, alimentados por un rumor extraño. El rumor comenzó una noche cuando un anciano del pueblo, conocido por su conocimiento de las leyendas locales, se acercó a algunos de los habitantes más jóvenes de Sleepy Hollow. Les habló de cómo, durante esa última noche en que Ichabod había desaparecido, se había visto algo extraño cerca del lugar donde había sido encontrado su caballo. Según el anciano, un rastro de huellas que parecía haberse detenido de forma abrupta junto al puente indicaba que el joven maestro había llegado hasta allí, pero nunca cruzó. Dicen que el jinete sin cabeza no puede cruzar ese puente, murmuró el anciano. Pero si Ichabod no lo cruzó, entonces, ¿qué pasó realmente? Esa noche, un joven del pueblo se acercó a Brom Bones con la historia del anciano. El joven, curioso por los detalles de la desaparición de Ichabod, le preguntó si había tenido algo que ver con ello. Brom, quien había estado en su habitual estado de buen humor, desechó la pregunta con una carcajada. «Ah, ¿cómo podría yo tener algo que ver con eso? Es solo una leyenda, muchacho. No hay más que eso». El pobre Ichabod probablemente se asustó tanto que se fue a esconder en otro pueblo. Es lo más probable, eso es todo. Pero el brillo en los ojos de Brom, su risa un poco más nerviosa de lo usual, hizo que el joven dudara. ¿Realmente estaba Brom tan seguro de lo que había ocurrido esa noche? La historia del jinete sin cabeza continuaba flotando sobre Sleepy Hollow como una nube ominosa. Con el tiempo, las vidas de los aldeanos continuaron su curso, pero algunos no pudieron dejar de recordar al misterioso Ichabod Crane, cuyo destino seguía siendo un enigma. Muchos en Sleepy Hollow preferían no hablar del asunto. A veces, los niños jugaban cerca del puente y se desafiaban a cruzarlo, y, aunque nadie mencionaba el nombre de Ichabod, se podía ver en sus ojos un temor inherente. En cuanto a Brom y Katrina, su relación continuó con una aparente felicidad.
La boda de ambos se celebró una temporada después, y la vida en Sleepy Hollow continuó en su ritmo lento y pintoresco. Aún así, en los rincones más oscuros de la mente de los aldeanos, la pregunta seguía flotando: ¿qué le sucedió realmente a Ichabod Crane? La leyenda del jinete sin cabeza nunca dejó de ser parte de las noches de Sleepy Hollow. La figura espectral del jinete, que había aterrorizado a Ichabod y a tantos otros, siguió siendo la sombría presencia que rondaba los bosques oscuros, esperando la próxima víctima que, como el maestro Crane, se atreviera a cruzar su camino. Capítulo 5. El regreso de Brom Bones y la misteriosa desaparición de Ichabod Crane. La desaparición de Ichabod Crane rápidamente se convirtió en uno de los grandes misterios de Sleepy Hollow. Los aldeanos no tardaron en esparcir rumores, y los susurros llenaban el aire cada vez que alguien mencionaba su nombre. ¿Había huido Ichabod por miedo al jinete sin cabeza? Algunos pensaban que el joven maestro había sido realmente llevado por el espectro, mientras que otros sugerían que simplemente había escapado, incapaz de soportar la vergüenza de su fracaso amoroso frente a Brom Bones. Brom Bones, por supuesto, fue el primero en sobresalir como el nuevo héroe de Sleepy Hollow, y no se privó de hacer gala de su aparente triunfo sobre el desdichado maestro. Durante los días siguientes a la desaparición de Ichabod, Brom parecía estar más alegre que nunca, y su actitud en la taberna local, llena de bromas y risas, solo incrementaba las especulaciones sobre su papel en el misterioso suceso. A menudo se le veía contando historias y relatos entre risas, y aunque nunca mencionaba abiertamente a Ichabod, su comportamiento era suficiente para que todos lo consideraran el nuevo conquistador del pueblo. Se había hecho notoriamente cercano a Katrina Van Tassel, y su actitud hacia ella no podía ser más clara. Ya había tomado el lugar que antes ocupaba Ichabod en la vida de la joven heredera. Sin embargo, a pesar de la alegría superficial que Brom mostraba, había algo extraño en su actitud, como si hubiera algo más detrás de su fachada de victoria. Los aldeanos, aunque divertidos por sus bromas, no podían evitar notar el brillo de satisfacción en su mirada, que a veces rozaba el desdén. La desaparición de Ichabod, aunque algo incómoda para la comunidad, parecía haber sido resuelta a su favor. Con el tiempo, las historias sobre el destino de Ichabod se fueron desvaneciendo en el aire, y la vida en Sleepy Hollow comenzó a retomar su curso normal. Sin embargo, algo en el ambiente seguía marcado por la presencia de esa ausencia inexplicable. Katrina, por su parte, parecía haber olvidado al maestro Crane rápidamente, y aunque sus sentimientos por Brom se habían hecho evidentes, había algo en su corazón que nunca se explicaba del todo. Al poco tiempo, Brom Bones y Katrina finalmente comenzaron a salir juntos con más frecuencia, y muchos en el pueblo asumieron que el matrimonio estaba cerca. Sleepy Hollow había vuelto a la tranquilidad, y el eco de la historia de Ichabod Crane comenzó a desvanecerse. Sin embargo, hubo una noche peculiar en la que los murmullos sobre lo sucedido empezaron a resurgir, alimentados por un rumor extraño. El rumor comenzó una noche cuando un anciano del pueblo, conocido por su conocimiento de las leyendas locales, se acercó a algunos de los habitantes más jóvenes de Sleepy Hollow. Les habló de cómo, durante esa última noche en que Ichabod había desaparecido, se había visto algo extraño cerca del lugar donde había sido encontrado su caballo. Según el anciano, un rastro de huellas que parecía haberse detenido de forma abrupta junto al puente indicaba que el joven maestro había llegado hasta allí, pero nunca cruzó. «Dicen que el jinete sin cabeza no puede cruzar ese puente», murmuró el anciano. Pero si Ichabod no lo cruzó, entonces, ¿qué pasó realmente? Esa noche, un joven del pueblo se acercó a Brom Bones con la historia del anciano. El joven, curioso por los detalles de la desaparición de Ichabod, le preguntó si había tenido algo que ver con ello. Brom, quien había estado en su habitual estado de buen humor, desechó la pregunta con una carcajada. «Ah, ¿cómo podría yo tener algo que ver con eso? Es solo una leyenda, muchacho. No hay más que eso». El pobre Ichabod probablemente se asustó tanto que se fue a esconder en otro pueblo. Es lo más probable, eso es todo. Pero el brillo en los ojos de Brom, su risa un poco más nerviosa de lo usual, hizo que el joven dudara. ¿Realmente estaba Brom tan seguro de lo que había ocurrido esa noche? La historia del jinete sin cabeza continuaba flotando sobre Sleepy Hollow como una nube ominosa. Con el tiempo, las vidas de los aldeanos continuaron su curso, pero algunos no pudieron dejar de recordar al misterioso Ichabod Crane, cuyo destino seguía siendo un enigma. Muchos en Sleepy Hollow preferían no hablar del asunto. A veces, los niños jugaban cerca del puente y se desafiaban a cruzarlo, y, aunque nadie mencionaba el nombre de Ichabod, se podía ver en sus ojos un temor inherente. En cuanto a Brom y Katrina, su relación continuó con una aparente felicidad. La boda de ambos se celebró una temporada después, y la vida en Sleepy Hollow continuó en su ritmo lento y pintoresco. Aún así,
En los rincones más oscuros de la mente de los aldeanos, la pregunta seguía flotando. ¿Qué le sucedió realmente a Ichabod Crane? La leyenda del jinete sin cabeza nunca dejó de ser parte de las noches de Sleepy Hollow. La figura espectral del jinete, que había aterrorizado a Ichabod y a tantos otros, siguió siendo la sombría presencia que rondaba los bosques oscuros, esperando la próxima víctima que, como el maestro Crane, se atreviera a cruzar su camino. Capítulo 6. El legado de la leyenda. Con el paso de los meses y luego de la boda de Brom Bones y Katrina Van Tassel, la vida en Sleepy Hollow continuó su curso habitual. La comunidad, aunque alegre y bulliciosa, había comenzado a dar por sentado que la historia de Ichabod Crane era solo una anécdota, una de las tantas que los viejos relatos de los aldeanos solían compartir en las noches de invierno, mientras se reunían junto al fuego para contar historias de fantasmas y otros seres de la mitología local. Brom Bones se había asentado en su nuevo papel como esposo de Katrina, y el pueblo entero lo consideraba un hombre respetado y admirado, aunque su carácter seguía siendo tan imponente como siempre. Su risa y su actitud despreocupada eran ahora una característica de la vida cotidiana, y el eco de su victoria sobre Ichabod se fue desvaneciendo poco a poco. Katrina, por su parte, parecía feliz en su nuevo rol como esposa, aunque algunos aldeanos notaron que había algo de melancolía en sus ojos cuando se mencionaba el nombre de Ichabod. La historia de la desaparición de Ichabod Crane, aunque curiosa, comenzó a ser olvidada por algunos, convertida en un cuento más que los más viejos de Sleepy Hollow solían relatar para mantener viva la tradición de las historias que atormentaban a los jóvenes. La figura del jinete sin cabeza siguió siendo una presencia sombría en las conversaciones nocturnas, pero con el tiempo se fue transformando en una figura casi mítica, cuyo poder parecía ir disminuyendo conforme las generaciones pasaban. Sin embargo, no todos en Sleepy Hollow habían olvidado por completo al extraño maestro de escuela que había llegado de tierras lejanas con grandes sueños de conquistar no solo la mente, sino también el corazón de la joven Katrina. Algunos todavía recordaban a Ichabod con cierto respeto por su dedicación a la enseñanza, aunque su carácter un tanto excéntrico y su apariencia ridícula, a menudo objeto de burlas, habían quedado en la memoria como una parte de su legado. Había algo de extraña tristeza en el aire de Sleepy Hollow durante aquellas noches de otoño. Aunque el pueblo había recuperado la calma, algo insólito persistía en las sombras, algo que los aldeanos no podían explicar del todo. Algunos hablaban de ruidos extraños que emanaban de los bosques, como si fueran ecos de lo que había sucedido esa fatídica noche en que Ichabod desapareció. Otros decían haber visto una figura extraña, con la cabeza envuelta en oscuridad, cruzando el puente que conectaba el pueblo con los bosques cercanos. Poco a poco, las historias sobre el jinete sin cabeza seguían siendo contadas, y la figura de Ichabod Crane seguía presente en el imaginario colectivo del pueblo, aunque nadie se atreviera a hablar de ello con demasiada claridad. En algunos círculos se rumoreaba que, quizás, Ichabod no había huido, sino que, de alguna manera, había sido atrapado por esa figura fantasmal que lo había acechado en el bosque, llevándose con él al hombre que había sido tan extraño y diferente para el pueblo. Sin embargo, fue en un invierno particularmente crudo cuando los ecos de la historia de Ichabod Crane cobraron vida una vez más. El pueblo había comenzado a sumirse en la rutina de la vida diaria, cuando, una mañana, un anciano de la región contó a los aldeanos una historia que despertó, una vez más, los viejos temores y los rumores. El anciano hablaba de una noche oscura en la que había viajado por los bosques cercanos, cerca de donde se encontraba el puente por el que Ichabod había intentado escapar. Según el hombre, había visto una figura solitaria, casi desvanecida, entre la niebla, que avanzaba lentamente por el sendero que llevaba al pueblo. Era como si el mismo Ichabod estuviera allí, perdido entre las sombras, vagando sin rumbo, murmuró el anciano, mirando a su alrededor para ver si sus palabras causaban el efecto esperado. Nadie puede saber qué le sucedió, pero lo que vi esa noche me hizo pensar que, de alguna forma, su espíritu sigue rondando Sleepy Hollow. Este relato reavivó el interés por la desaparición de Ichabod, y aunque los más jóvenes se mostraron escépticos, los viejos, como siempre, seguían recordando la historia con cierto aire de misterio. Algunos incluso afirmaban haber visto a Ichabod entre los árboles del bosque o haber sentido su presencia en el aire frío de la tarde, como una sombra que se desvanecía en el viento. En cuanto a Brom Bones, no podía evitar una mueca cada vez que alguien mencionaba a Ichabod, aunque su sonrisa era algo tensa, como si temiera que el pasado lo alcanzara. Sin embargo, el pueblo lo consideraba un hombre afortunado. Había ganado el corazón de Katrina y, en la superficie, parecía tener todo lo que podría desear. Pero algo extraño persistía en el aire de Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza continuaba siendo parte de la leyenda, y el misterioso destino de Ichabod Crane, aunque olvidado por muchos, seguía siendo un enigma que se negaba a ser enterrado.
El pueblo seguía viviendo bajo la influencia de su historia, con el recuerdo de ese hombre extraño, su amor no correspondido y su trágica desaparición, que seguiría siendo parte de la leyenda, un recuerdo inquietante de la misteriosa oscuridad que rodeaba a Sleepy Hollow. Capítulo 7. La sombra persistente del jinete sin cabeza. A medida que pasaban los años, la vida en Sleepy Hollow continuaba en su tranquila rutina, ajena a los cambios que se estaban produciendo en el mundo exterior. El pueblo, rodeado de densos bosques y envuelto en su atmósfera de misterio, permanecía casi inalterado, como si fuera un relicario del pasado. Sin embargo, aunque los aldeanos disfrutaban de su cotidianidad, no podían escapar de la sombra de la leyenda que aún se cernía sobre ellos. El jinete sin cabeza, cuya historia seguía siendo contada con una mezcla de miedo y fascinación, continuaba vivo en las mentes de los más jóvenes. Los niños de Sleepy Hollow, especialmente aquellos que no habían conocido a Ichabod Crane, solían desafiarse a sí mismos a cruzar el puente en las noches más oscuras, como un rito de paso, temerosos de encontrarse con la figura fantasmal que, según decían, acechaba en el bosque. Pero, al final, como siempre, el miedo se disolvía en el aire fresco de la madrugada, y no quedaba más que el eco de la historia que el viento parecía susurrar. Aunque los adultos preferían no hablar demasiado sobre la desaparición de Ichabod Crane, los recuerdos de los más viejos seguían vivos. En los largos inviernos, cuando el viento se colaba por las grietas de las ventanas y la nieve cubría el paisaje, algunos se reunían en la taberna local para compartir sus historias, entre las cuales la de Ichabod ocupaba un lugar destacado. Muchos se preguntaban si el destino del joven maestro había sido una consecuencia del miedo o si, de alguna manera, la historia de Brom Bones y el jinete sin cabeza había sido una combinación de hechos que el tiempo había distorsionado. Durante un frío mes de noviembre, el viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles crujían como si quisieran contar sus propios secretos. Un joven recién llegado a Sleepy Hollow, intrigado por la historia, decidió que era el momento de investigar más a fondo. Había escuchado de la desaparición de Ichabod Crane, y algo en su interior le decía que había más en la historia de lo que los aldeanos querían admitir. Este joven, un escritor en busca de inspiración, se adentró en el bosque de Sleepy Hollow con la intención de desentrañar los misterios que rodeaban la figura del jinete sin cabeza y la extraña desaparición del maestro. Armado solo con su pluma y su cuaderno, se aventuró por el mismo camino que Ichabod había recorrido la noche en que desapareció, con la esperanza de encontrar alguna pista que iluminara los oscuros recovecos de la leyenda. El joven escritor comenzó a caminar por el sendero polvoriento que atravesaba el espeso bosque, sintiendo el susurro de las hojas que crujían bajo sus pies y el aire húmedo que parecía envolverlo. La atmósfera estaba cargada de algo extraño, como si el mismo bosque tuviera memoria de los hechos ocurridos en sus profundidades. El viento aullaba entre los árboles, y de vez en cuando, el escritor creía escuchar los ecos de pasos lejanos. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que el camino estaba cubierto de una espesa niebla que se levantaba del suelo, como si fuera un velo entre la realidad y lo sobrenatural. El joven escritor, sin embargo, no se dejó disuadir por la sensación de inquietud que comenzaba a apoderarse de él. Estaba decidido a encontrar respuestas. De pronto, a lo lejos, vio algo que lo detuvo en seco. A través de la niebla, pudo distinguir la figura de un hombre a caballo, montado en una sombra oscura que parecía avanzar con un ritmo inhumano. La silueta del jinete era imponente, y algo sobre la figura le resultaba extrañamente familiar. Sin pensarlo, el escritor dio un paso atrás, sintiendo el miedo recorrer su cuerpo como una corriente eléctrica. Pero antes de que pudiera reaccionar, el jinete se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí una sensación de vacío y desasosiego. El escritor, temblando, decidió regresar a la aldea sin detenerse a investigar más. Esa noche, después de su aterradora experiencia en el bosque, el joven escritor se reunió con algunos de los aldeanos en la taberna. Les relató su encuentro con la figura del jinete, pero nadie parecía sorprendido. Para los habitantes de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza no era solo una leyenda. Era parte de la realidad misma, un símbolo de la oscuridad que acechaba constantemente a su alrededor. En su relato, el joven escritor mencionó cómo el jinete había desaparecido en la niebla, y cómo la atmósfera del bosque le había parecido como una dimensión paralela, un lugar donde la realidad y el mito se entrelazaban. Al escuchar la historia, los aldeanos se miraron en silencio, y algunos de ellos murmuraron entre dientes, como si comprendieran algo que el escritor aún no lograba captar. «Eso es lo que pasa con Sleepy Hollow», dijo un viejo hombre en la esquina de la taberna, con una voz grave y seria. «Aquí, las leyendas no son solo historias. Son como el aire que respiramos, algo que siempre está presente, incluso cuando no lo vemos». El escritor,
Desconcertado, se retiró a su alojamiento esa noche, sin saber qué hacer con la historia que había vivido. Sin embargo, algo lo inquietaba profundamente. ¿Había realmente visto al jinete sin cabeza en el bosque, o había sido simplemente el fruto de su imaginación? La niebla, el viento, la oscuridad, todo parecía haber jugado con su mente. Y mientras el escritor se retiraba a descansar, una sensación de presencia lo siguió, como si el jinete lo estuviera observando desde las sombras de los árboles. El aire, en su habitación, se volvió más pesado, y la historia de Ichabod Crane, con su desaparición misteriosa, continuaba revoloteando en su mente, como un eco lejano que no podía sacudirse. Capítulo 8. La niebla de la leyenda. El joven escritor, quien aún estaba profundamente perturbado por su encuentro en el bosque, no pudo apartar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Al principio, trató de ignorar la extraña presencia que parecía acompañarlo cada vez que cerraba los ojos, como si la misma atmósfera de Sleepy Hollow estuviera impregnada por la leyenda del jinete sin cabeza. La niebla, esa niebla que tanto había mencionado en su relato, no parecía ser solo un fenómeno físico, sino una sombra intangible que se deslizaba por las calles del pueblo. Al día siguiente, el escritor decidió investigar más sobre los sucesos paranormales que envolvían a Sleepy Hollow. Después de escuchar las historias de los aldeanos, que hablaban de los espíritus perdidos y la presencia constante del jinete, comenzó a hacer preguntas específicas sobre la noche en que Ichabod Crane había desaparecido. Sin embargo, todos los relatos coincidían en lo mismo: la figura de Ichabod y la de su persecución por el jinete sin cabeza se desdibujaban en las nieblas del tiempo, sin llegar nunca a una conclusión clara. En su búsqueda de respuestas, el joven escritor se acercó al viejo hombre que había contado la historia en la taberna, preguntándole si sabía algo más sobre los eventos ocurridos esa noche. El anciano, quien había vivido en Sleepy Hollow desde su juventud, lo miró fijamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. «No hay misterio en ello, muchacho», dijo el anciano con una voz áspera. «Lo que pasó esa noche fue lo que siempre pasa aquí. El jinete está aquí, y no hay mucho más que entender. Si te atreves a salir de noche y adentrarte en el bosque, sentirás lo mismo que Ichabod sintió. El miedo. Y no hay nada más que eso. Solo miedo». El joven escritor, intrigado, continuó buscando más detalles. Pero al parecer, los aldeanos preferían no recordar los detalles oscuros de la historia. Parecía como si Sleepy Hollow estuviera atrapado en un círculo vicioso de olvidar y recordar, en el que el miedo y la fascinación por el jinete sin cabeza se renovaban generación tras generación, sin que nadie se atreviera a ir más allá de lo que ya sabían. Decidido a romper el ciclo, el escritor decidió hacer una noche más de exploración. Armado con su cuaderno y su pluma, se dirigió al mismo bosque donde había visto al jinete la primera vez. La niebla se levantaba, densa y fría, cubriendo todo a su paso, como un manto que ocultaba lo que el escritor sabía que debía encontrar. A medida que se adentraba más y más en el bosque, el aire se volvía más pesado. El susurro del viento a través de las ramas se mezclaba con un sonido bajo, casi inaudible, como si alguien o algo lo estuviera siguiendo. La figura del jinete, que tanto había temido, comenzó a formarse en su mente, y las sombras que proyectaban los árboles parecían adquirir una dimensión sobrenatural. Sin embargo, no había vuelta atrás. El escritor seguía caminando, hasta que llegó al punto donde el puente de Sleepy Hollow comenzaba a cruzar el arroyo que serpenteaba entre los árboles. Allí, el escritor se detuvo. Recordó los relatos de los aldeanos, quienes hablaban de cómo el jinete nunca podía cruzar el puente. Algo en ese lugar parecía resistir el avance del mal, como si la presencia de la figura espectral no pudiera cruzar a través de esa línea invisible que separaba dos mundos. ¿Sería posible que Ichabod, en su desesperación, hubiera llegado hasta aquí, solo para ser atrapado en la niebla, sin poder escapar? La idea comenzó a obsesionarlo. De repente, el silencio absoluto del bosque fue interrumpido por un ruido distante, un galope fuerte y resonante que llenó el aire, haciéndolo vibrar. El escritor sintió como el miedo volvía a apoderarse de él, pero se obligó a no retroceder. Sabía lo que había escuchado. Era el jinete. Se giró rápidamente, intentando ver más allá de la niebla. En el silencio de la noche, los pasos del caballo se acercaban rápidamente, como si el jinete estuviera en su persecución. El escritor intentó mover sus pies, pero el miedo lo mantenía inmóvil. Entonces, como una pisonadora de oscuridad, la figura del jinete apareció ante él. La visión era horrible, aún más aterradora que las historias que había oído. El jinete montaba su caballo con una postura rígida, su capa ondeando en el viento como si fuera una extensión de la misma oscuridad. En lugar de una cabeza, había una calavera vacía que emitía una luz macabra, iluminando su entorno.
Los ojos vacíos de la calavera brillaban como si tuvieran vida propia, y el escritor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El jinete y el escritor se miraron fijamente, y una sensación de terror indescriptible invadió su ser. La presencia de la figura era tan real, tan palpable, que el joven escritor comenzó a preguntarse si había perdido su razón. En ese instante, la figura del jinete levantó su mano, como si estuviera señalando algo, y el escritor sintió que algo lo empujaba a mirar hacia el puente. Allí, en la sombra, pudo ver una figura vagamente familiar. Aunque la niebla lo ocultaba parcialmente, la figura parecía ser Ichabod Crane. El escritor, atrapado entre el horror y la curiosidad, dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera acercarse más, el jinete desapareció en un destello de luz. El sonido del galope se desvaneció en la lejanía, y el joven escritor se quedó allí, solo, en medio de la niebla. Desesperado, comenzó a correr de regreso al pueblo, sin atreverse a mirar atrás. La figura de Ichabod, la presencia del jinete y todo lo que había presenciado esa noche, lo dejaron en un estado de shock profundo. Capítulo 9. La desaparición final. La mañana siguiente, el joven escritor despertó con el corazón agitado, como si la experiencia de la noche anterior hubiera sido un sueño inquietante del cual no lograba despertar completamente. A pesar de su esfuerzo por racionalizar lo sucedido, la sensación de terror persistía en su pecho. Cuando abrió la ventana de su habitación, el sol ya comenzaba a elevarse por encima de los árboles, dispersando la niebla que cubría Sleepy Hollow, pero en su mente, la figura del jinete seguía viva, más real que nunca. El joven intentó reponerse de la experiencia, pero algo dentro de él había cambiado. El bosque, el jinete, la figura de Ichabod, todo se había entrelazado en su mente de una manera que ya no podía desenredar. Durante el desayuno, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en cómo la misteriosa figura había señalado al puente, y en la imagen de Ichabod que había aparecido brevemente en la niebla. ¿Era posible que Ichabod hubiera sido víctima de la misma entidad que había perseguido al maestro? ¿O era todo simplemente parte de la leyenda, de un misterio inalcanzable que nunca podría resolverse? Al regresar a la taberna local, el escritor se encontró con el viejo hombre que, aquella noche, le había hablado sobre la historia del jinete sin cabeza. Decidió contarle todo lo que había vivido, sin dejar detalle alguno, esperando que el anciano pudiera arrojar algo de luz sobre lo que había presenciado. Sin embargo, el anciano solo lo miró con una mezcla de sabiduría y pesar. «Lo que has visto», dijo lentamente el viejo hombre, «es lo que todo visitante de Sleepy Hollow ve tarde o temprano. El jinete sin cabeza es más que un espectro, es una sombra del pasado, una maldición que no podemos quitar. A veces, uno cree que puede escapar de él, pero no es así. La leyenda se vive y se repite, porque Sleepy Hollow está atrapado en un ciclo que no puede romperse». El escritor escuchó en silencio, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Pero la duda seguía atormentándolo. No podía aceptar que lo que había presenciado fuera simplemente el eco de una leyenda. Su mente buscaba respuestas, aunque éstas lo llevaban a un lugar peligroso. Algo en sus entrañas le decía que Ichabod había tenido una conexión especial con la figura del jinete, algo que los aldeanos no comprendían completamente. Decidido a encontrar más respuestas, el escritor decidió explorar la historia de Ichabod Crane más a fondo. Se dirigió a la vieja escuela donde el maestro había enseñado y pasó horas investigando entre los restos de los viejos libros y papeles que quedaban allí. Pronto descubrió que Ichabod, a pesar de su apariencia excéntrica y su naturaleza algo ridícula, había sido un hombre profundamente sensible. Según los documentos, él no solo era un maestro, sino que también estaba interesado en la antigua mitología local y había dedicado bastante tiempo a investigar las leyendas de la región, incluyendo la historia del jinete sin cabeza. La obsesión de Ichabod con estas historias podría haberlo llevado a entrar en contacto con algo que trascendía la mera superstición. Tal vez había sido su propio interés en lo sobrenatural lo que lo había convertido en el objetivo del jinete, que quizás, de alguna manera, había reconocido en él una especie de conexión espiritual con las fuerzas oscuras que rondaban el pueblo. Mientras más leía, más comprendía que la desaparición de Ichabod no solo había sido el final de un hombre, sino el comienzo de una sombra que caería sobre el pueblo durante generaciones. La idea de que Ichabod, al igual que el jinete, había quedado atrapado en una especie de bucle eterno, como una alma errante, lo horrorizaba profundamente. El joven escritor pasó varias noches en la vieja escuela, revisando documentos y correspondencia de Ichabod que había quedado sin respuesta. Una de las cartas más intrigantes que encontró era una que el maestro había escrito a un amigo, en la que relataba un extraño encuentro que había tenido una noche en los bosques de Sleepy Hollow. En la carta, Ichabod mencionaba haber visto una figura sombría que lo había seguido durante horas, pero que,
al acercarse a ella, nunca había logrado ver su rostro. En su lugar, había oído un galope distante, que lo había llevado a una sensación de terror indescriptible, como si algo estuviera acechando desde las sombras. El escritor comprendió, finalmente, lo que Ichabod había vivido. No había sido solo una pesadilla, sino una realidad a la que se había enfrentado. De alguna manera, el maestro había sido marcado por la presencia del jinete, y lo que había experimentado no era solo una persecución, sino una especie de llamado hacia un destino ineludible. Poco después de sus investigaciones, el joven escritor desapareció sin dejar rastro. Nadie en Sleepy Hollow lo vio partir, ni supieron nada del después de su última noche en la taberna. Se dijo que había dejado de escribir, que había abandonado su búsqueda, y que, como muchos antes que él, había quedado atrapado en la misma niebla que había envuelto a Ichabod Crane. Algunos creen que el escritor, al igual que el maestro, había sido reclamado por la sombra del jinete sin cabeza, que nunca permite que sus víctimas escapen. De esta manera, la leyenda de Sleepy Hollow se mantuvo intacta, como una historia que nunca se cierra completamente, como una noche interminable que sigue envuelta en niebla. El pueblo continuó su vida en la misma rutina, sin saber que, en cada rincón del bosque, en cada giro de viento, la sombra del jinete seguía esperando a su próxima víctima. Capítulo 10. El regreso de la sombra. Pasaron muchos años después de la desaparición del joven escritor, y la vida en Sleepy Hollow continuó, como siempre lo había hecho. El pueblo parecía sumido en una calma inquietante, como si el paso del tiempo no tuviera ningún poder sobre el lugar. La niebla seguía levantándose todas las mañanas, cubriendo las colinas y los campos, y los aldeanos seguían contando sus historias sobre el jinete sin cabeza y los extraños sucesos que ocurrían en el bosque. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Algo sutil había cambiado desde la desaparición del escritor. Aunque la gente de Sleepy Hollow prefería no hablar de los eventos ocurridos, hubo quienes comenzaron a notar que los susurros sobre el jinete sin cabeza se volvían más frecuentes, más persistentes. Algunos viejos cuentos, que antes se contaban a media voz en las tabernas, ahora eran revisitados con una inquietante urgencia, como si el pueblo mismo estuviera tratando de entender lo que había ocurrido. Un día, un extraño visitante llegó al pueblo, un hombre que se hacía llamar Elías Van Orne. A diferencia de otros forasteros, Van Orne no parecía interesado en las historias pintorescas que los aldeanos compartían. En lugar de eso, se mostró interesado en los lugares donde el jinete sin cabeza había sido visto por última vez, y en las leyendas sobre Ichabod Crane. Este hombre, de apariencia seria y mirada inquisitiva, parecía saber más de lo que decía. Los habitantes de Sleepy Hollow no podían evitar sentirse incómodos en su presencia. Van Orne tenía la extraña costumbre de caminar por el bosque a horas tardías, observando todo en su alrededor con una intensidad casi perturbadora. Parecía que él buscaba algo en particular que solo él podía ver. Una noche, al caer la neblina, Van Orne desapareció en la oscuridad del bosque. Nadie lo vio regresar, ni escucharon rastro alguno de sus pasos. Solo la niebla cubría todo a su alrededor. Durante varias semanas, los aldeanos hablaron de su desaparición, pero como siempre sucedía en Sleepy Hollow, el misterio se disolvió en el tiempo, y las voces pronto se apagaron. Pero algo permaneció en el aire, algo que no podía ser ignorado. Un murmullo, casi inaudible, comenzó a extenderse por el pueblo. La gente decía que, en los días posteriores a la desaparición de Van Orne, el jinete sin cabeza había sido visto nuevamente en el bosque. Algunos afirmaban haber escuchado el galope de un caballo en la noche, acompañado de gritos y risas oscuras. Otros decían que, en los claros de la niebla, veían sombras moverse, como si la presencia del jinete se hubiera vuelto aún más tangible, más viva. El cambio en el aire fue evidente para todos. Las noches se volvieron más silenciosas y más largas, y el miedo comenzó a tomar nuevamente el control de las mentes de los aldeanos. Nadie osaba adentrarse en el bosque después del anochecer, y los caminos a través de Sleepy Hollow se vaciaron rápidamente al caer la tarde. Las tabernas, antes llenas de risas y conversación, se llenaron ahora de murmullos y susurros, como si todos esperaran lo peor. Una mañana, varios aldeanos decidieron aventurarse hasta el viejo puente, aquel que siempre había sido considerado el límite entre los vivos y los muertos, entre el mundo de los humanos y el reino de las sombras. Se encontraba justo en las afueras del pueblo, donde el arroyo fluía con fuerza, y el puente de Sleepy Hollow era conocido por su extraña energía. Los aldeanos nunca se habían atrevido a cruzarlo en la oscuridad, y muy pocos recordaban haber visto a alguien hacerlo con éxito. Se decía que aquellos que se acercaban demasiado al puente podían sentir la presencia del jinete cerca, y la sensación de ser observado se volvía insoportable. Nadie se atrevió a cruzarlo por completo,
excepto una figura solitaria que se acercó una noche de niebla espesa, desapareciendo en las sombras de un destino incierto. Al día siguiente, la desaparición de este hombre, conocido como Samuel Foster, fue tan repentina como la de Van Horne. Nadie vio su partida ni escuchó rastro alguno del después de su visita al puente. Solo los ecos de su caminar, que algunos juraban haber escuchado en el silencio de la noche, quedaron como testigos mudos de lo sucedido. El destino de Samuel Foster fue el último recordatorio de que Sleepy Hollow estaba marcado por algo más que leyendas. Había una fuerza oscura, intangible, que no podía ser dominada ni explicada. Los aldeanos, que antes se habían atrevido a contar historias y relatar leyendas, se volvieron cada vez más silenciosos. La niebla que rodeaba el pueblo parecía volverse más espesa, más cerrada, como si todo lo que tocaba fuera absorbido en ella. A medida que los años pasaban, la historia de Sleepy Hollow se convertía en algo más que una leyenda. Se convertía en una presencia constante, en una sombra que se cernía sobre el pueblo. Los relatos sobre el jinete sin cabeza y sus víctimas se convirtieron en advertencias para aquellos que intentaran desafiar lo inexplicable. Nadie que se adentrara en los bosques de Sleepy Hollow volvía con vida o con sentido común. En los últimos días, algunos visitantes, temerosos de los oscuros ecos del pasado, decidieron alejarse del pueblo, abandonando la búsqueda del jinete y de las respuestas que Sleepy Hollow guardaba en sus profundidades. Mientras tanto, los aldeanos seguían, como siempre, esperando que la niebla se levantara, y con ella, la sombra del jinete. Capítulo 11. La última víctima. El pueblo de Sleepy Hollow había caído en un silencio profundo. Las tabernas ya no estaban llenas de risas, y los caminos solían estar desiertos al caer la tarde. La niebla, espesa y persistente, se había convertido en un símbolo de lo desconocido, un velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Nadie se atrevía a cuestionar el misterio que rodeaba al pueblo. En los últimos años, las desapariciones se habían vuelto más frecuentes, y los relatos sobre el jinete sin cabeza se habían transformado en advertencias para aquellos que se atrevieran a acercarse. En la última primavera, un hombre joven llamado Andrew Martin decidió visitar Sleepy Hollow. Había escuchado las historias sobre el jinete sin cabeza, pero no creía en tales supersticiones. A lo largo de su vida, había desafiado todo tipo de leyendas y rumores, buscando siempre la razón lógica detrás de las historias populares. Por ello, cuando decidió pasar una noche en Sleepy Hollow, pensó que sería una buena oportunidad para desmitificar las historias que había escuchado en su juventud. Andrew llegó a la taberna local, un lugar sombrío y cubierto por el polvo del tiempo. Los aldeanos lo recibieron con miradas desconfiadas, pero él no prestó atención a su recelo. A pesar de la atmósfera pesada que reinaba, decidió quedarse, convencido de que no había nada que temer. Durante su cena, los ancianos del pueblo lo miraban con aprensión mientras hablaban en voz baja, pero Andrew se mostró indiferente, y se retiró a su habitación sin darle más importancia. Esa misma noche, mientras los vientos comenzaban a soplar con fuerza, Andrew sintió una extraña inquietud. La habitación estaba iluminada solo por la luz de una vela, cuyo resplandor titilaba por la corriente de aire que se filtraba por las grietas en las paredes. Al principio pensó que solo era el viento, pero la sensación de ser observado le envolvía. Decidió salir a dar un paseo por el pueblo para calmar sus nervios, creyendo que, al hacerlo, encontraría alguna explicación lógica para sus emociones. La niebla había comenzado a levantarse, y la luz de la luna era apenas suficiente para vislumbrar las sombras que danzaban entre los árboles. Andrew caminó por los caminos estrechos, rodeado por la oscuridad, pero aún confiado en que todo se trataba de simples fantasías. A medida que avanzaba, los ecos de los susurros del pueblo parecían seguirlo, como si algo lo estuviera acechando en la penumbra. Al pasar cerca de la vieja iglesia de Sleepy Hollow, el sonido de unos cascos lejanos lo hizo detenerse. Al principio, pensó que era algún aldeano a caballo, pero la sonoridad del galope se hacía más intensa, y el ritmo, frenético, parecía acercarse rápidamente. Andrew se quedó inmóvil, mirando hacia la sombra que se alzaba en el extremo del sendero, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. De repente, apareció una figura sombría, montada en un caballo negro, cuya silueta estaba envuelta por la niebla. El jinete era una presencia inhumana, imponente, y su ausencia de cabeza no dejaba lugar a dudas. El jinete sin cabeza estaba allí, frente a él, con la cabeza levantada hacia el cielo. Un estremecimiento recorrió todo el cuerpo de Andrew. Trató de moverse, de correr, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo sobrenatural lo mantenía inmóvil. El jinete lo miró, aunque no tenía ojos, y con un grito sordo, hizo que el caballo avanzara a gran velocidad hacia él. El joven se echó hacia atrás, cayendo al suelo, sin poder apartar la vista de la figura aterradora.
El silencio que envolvía el momento era abrumador, solo interrumpido por el sonido del galope, que parecía vibrar en su pecho. Cuando el jinete pasó cerca de él, Andrew sintió una presencia fría, una especie de presión en el aire que lo rodeaba. En ese instante, un destello de comprensión le cruzó la mente. Él era la próxima víctima. Con un esfuerzo sobrehumano, Andrew logró ponerse de pie y comenzó a correr hacia el pueblo. El galope detrás de él parecía acercarse más y más, hasta que el sonido de los cascos lo envolvió por completo. La noche se había convertido en un laberinto oscuro, y cada paso que daba lo alejaba más de la realidad. Al llegar a la taberna, Andrew irrumpió en la entrada, pidiendo ayuda a los aldeanos. Pero nadie parecía sorprenderse. El mismo miedo estaba en sus rostros, como si ya estuvieran acostumbrados a la presencia del jinete. El dueño de la taberna, con una mirada triste, le explicó que los forasteros como él no debían desafiar las leyendas de Sleepy Hollow. El hombre le relató la historia de Ichabod Crane, como el maestro había sido la última víctima antes de que el jinete desapareciera por un tiempo. Les explicó que el jinete regresaba siempre, cada cierto número de años, para reclamar a un nuevo incauto que se atreviera a desafiar el misterio del pueblo. Y ahora, Andrew Martin había sido elegido. Esa noche, en un acto de desesperación, Andrew trató de escapar, de huir de Sleepy Hollow y de su destino. Pero antes de que pudiera abandonar el pueblo, los aldeanos escucharon el galope una vez más, esta vez en dirección a la taberna. El cuerpo de Andrew fue encontrado a la mañana siguiente, cerca del viejo puente, sin rostro ni cabeza. Los aldeanos no dijeron una palabra. Solo miraron el cuerpo y luego a la niebla, que parecía cerrarse sobre ellos como un manto. El jinete sin cabeza había reclamado otra víctima. Capítulo 12. El último atisbo de esperanza. Pasaron más años desde la desaparición de Andrew Martin, y con el paso del tiempo, Sleepy Hollow parecía haber caído aún más en el olvido. Los aldeanos, que una vez compartieron historias con la esperanza de entender las fuerzas invisibles que acechaban su pueblo, se volvieron más cerrados. Las tabernas y casas de la región se llenaban de silencio y resignación. Ya no se hablaba abiertamente del jinete sin cabeza, más bien, se susurraba, como si el solo hecho de mencionarlo pudiera traer la mala suerte. La niebla se había vuelto casi parte del paisaje, como una constante presencia, envolviendo las casas, los árboles y todo el pueblo en una atmósfera de misterio inquebrantable. Aunque algunos valientes de las ciudades cercanas aún se aventuraban a viajar hacia Sleepy Hollow, muy pocos se quedaban después de experimentar la extraña sensación que impregnaba el lugar. Algunos se marchaban aterrados, otros simplemente desaparecían. En este ambiente sombrío y temeroso, un hombre joven llamado Elias Grene llegó a Sleepy Hollow, buscando paz y un nuevo comienzo. Era un hombre de ciudad, acostumbrado al bullicio, pero en su corazón sentía que necesitaba un cambio radical. Había oído hablar de las historias y los mitos de la región, pero no creía en las leyendas. En su mente, todo era una invención popular, una excusa para mantener a los forasteros alejados. Elías se hospedó en la misma taberna donde habían estado los anteriores viajeros y forasteros, y aunque la taberna estaba vacía, él se sintió extrañamente atraído por el lugar. El dueño de la taberna, un hombre envejecido por los años, lo recibió con cortesía, pero Elías notó la muestra de preocupación en sus ojos. A pesar de la falta de palabras, Elías pudo ver que el anciano sabía algo que él no comprendía, algo que lo mantenía en silencio, como si fuera parte del pacto silencioso entre los aldeanos y el jinete sin cabeza. A lo largo de su estancia, Elías intentó hacer amistad con los habitantes del pueblo, pero siempre se encontraba con una respuesta evasiva, una mirada que no llegaba a mirar del todo. Una tarde, al acercarse a una de las casas más viejas, en la que algunos residuos de viejos recuerdos parecían intactos, fue recibido por una anciana que, a diferencia de otros, no dudó en hablar con él. Su voz era baja y resonaba con un tono grave. «Muchacho», dijo la anciana, «si has venido buscando respuestas sobre el jinete sin cabeza, es mejor que te vayas. Este lugar está marcado por una maldición que nunca se romperá. Cada generación ha caído en su trampa. Nadie que haya venido aquí ha regresado igual». Elías, lejos de asustarse, se sintió intrigado. Decidió indagar más. Le preguntó a la anciana sobre el origen de la leyenda, sobre el pasado del jinete sin cabeza, pero la mujer, con una expresión triste en su rostro, solo le dijo: «El jinete es más que un espíritu vengativo. Es un recordatorio de lo que el pueblo ha hecho, de lo que ha perdido. Este lugar guarda oscuras historias, historias que no se deben recordar. Algunos dicen que fue una batalla sin fin entre los vivos y los muertos, y que aquellos que se adentran demasiado en sus sombras quedan atrapados por siempre». A pesar de las advertencias, Elías se sintió determinado a entender la historia de Sleepy Hollow.
Decidió adentrarse en el bosque una noche, armado con su linterna y un corazón lleno de curiosidad. Quería ver por sí mismo si el jinete era simplemente una leyenda o si había algo más en el aire, algo que lo había mantenido atrapado en el mismo ciclo durante tantos años. Esa misma noche, como era de esperar, la niebla envolvió el pueblo. Elías comenzó su caminata hacia el bosque, con la luz de su linterna temblando entre las sombras. Caminó durante horas, sintiendo una extraña mezcla de miedo y fascinación. Cuanto más se adentraba en la espesura, más oscura se volvía la atmósfera, hasta que llegó a un claro donde el aire estaba inexplicablemente frío. Allí, la niebla se volvía más densa, y los susurros en el aire parecían hacer eco en sus oídos. De repente, al levantar la vista, vio una figura distante. No era humana, y sin embargo, parecía estar hecha de las mismas sombras que llenaban el aire. La figura se aproximó lentamente, y Elías, paralizado por el miedo, vio que se trataba del jinete sin cabeza. El galope de su caballo resonó en el suelo, haciendo vibrar la tierra bajo los pies de Elías. Elías intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en un lugar sin salida, como si la niebla misma lo hubiera aprisionado. Con cada paso que el jinete daba hacia él, el miedo se apoderaba de su cuerpo, y las sombras parecían crecer, rodeándolo. En ese momento, el jinete levantó su mano, señalando hacia Elías, como si quisiera transmitirle un mensaje que no comprendía. El joven, paralizado y sin saber qué hacer, cayó de rodillas. El jinete se acercó lentamente, y cuando estuvo a su lado, Elías sintió una extraña calma. La niebla, aunque espesa, parecía despejarse a su alrededor, y la figura del jinete se desvaneció como un sueño. Cuando Elías despertó, se encontraba de nuevo en la taberna, con el amanecer entrando tímidamente por las ventanas. No recordaba cómo había regresado, pero una sensación profunda de paz lo envolvía. Algo en su interior había cambiado y de alguna manera comprendió lo que había sucedido. Se levantó y, aunque nunca habló de lo que vio esa noche, dejó Sleepy Hollow en silencio, sabiendo que las leyendas no siempre eran solo historias. A veces, eran advertencias. Capítulo 13. Ecos del pasado. La historia de Elías Grene se difundió en Sleepy Hollow, aunque con gran cautela. Los aldeanos, al principio, se mostraron incrédulos, pero pronto comenzaron a notar un cambio sutil en el aire. Algunos comentaron que había algo diferente en la niebla ese año, como si el jinete ya no se sintiera tan presente, o al menos, no de la manera en que había acechado a generaciones pasadas. El pueblo parecía respirar un suspiro colectivo de alivio, como si el terror ancestral que se había apoderado de ellos durante tanto tiempo por fin comenzara a desvanecerse. Sin embargo, una parte de la historia permaneció oculta. Ningún aldeano quiso admitir que la presencia de Elías en la noche del encuentro con el jinete había causado algo más que solo una suerte inexplicable. Algunos creían que Elías había interrumpido un ciclo antiguo, que de alguna manera había alterado la lógica de la maldición que asolaba al pueblo. Otros decían que la paz que sentía Elías no era la de un hombre liberado, sino la de alguien que había quedado marcado para siempre. La niebla, aunque había disminuido en su intensidad, seguía siendo una constante en Sleepy Hollow. Los árboles, con sus ramas retorcidas, aún ofrecían sombras largas y misteriosas, y los caminos seguían estando apenas iluminados por los restos de luz que se colaban por entre las nubes. Aunque la figura del jinete no se había manifestado de nuevo, algo seguía flotando en el aire, algo que los más ancianos de la aldea solo podían describir como una presencia inconfundible, como si el jinete se hubiera retirado solo por un tiempo, esperando el momento adecuado para reclamar otro ser desafiante. Pero Sleepy Hollow no era el mismo después de la visita de Elías. Los aldeanos comenzaron a reconocer que el mal que rondaba el pueblo era algo más que una figura del pasado, era una manifestación de sus propios temores y culpas. Las historias del jinete ya no eran solo cuentos para asustar a los niños, sino una parte de la identidad misma de los habitantes. Cada desaparición, cada eco de los pasos del jinete, hablaba de algo que estaba más allá de lo tangible. El propio Elías Grene, después de su regreso de la oscuridad, no habló mucho sobre lo que vio en la noche del encuentro. Los pocos detalles que ofreció fueron ambiguos, pero suficientes para que los más observadores entendieran que no había sido una experiencia común. La sensación de calma que él sentía, esa paz repentina, parecía provenir de una aceptación de algo más grande que él mismo, una reconciliación con las fuerzas invisibles que regían el destino de Sleepy Hollow. El tiempo pasó, y las historias sobre el jinete sin cabeza continuaron fluyendo por las voces de los ancianos, pero algo había cambiado en el aire. La maldición parecía haber perdido su poder. Al menos, los aldeanos querían creerlo así. Sleepy Hollow continuó su rutina, pero ya no de la misma manera.
Los jóvenes ya no temían tanto a la niebla ni a los caminos solitarios. Los adultos, aunque aún cautelosos, no mencionaban tanto al jinete, como si, de alguna forma, al hablar de él, lo mantenían vivo en sus corazones. Sin embargo, no todos compartían esta nueva sensación de tranquilidad. Los pocos viajeros que aún se atrevían a entrar en Sleepy Hollow comenzaban a notar que algo estaba a punto de suceder. Aunque la niebla era más ligera, la sensación de ser observado seguía acechando en los rincones de las calles vacías. Los nuevos habitantes del pueblo, aquellos que llegaban sin el bagaje de las viejas historias, sentían el peso de un pasado reprimido que todavía rondaba las sombras. Al caer la noche, las siluetas de los árboles se alzaban sobre ellos como guardianes del misterio, y el viento susurraba a través de las hojas secas, como si intentara advertirles sobre lo que estaba por venir. Una tarde, un joven llamado Peter Lockhart, originario de las tierras cercanas, llegó a Sleepy Hollow en busca de trabajo. A diferencia de muchos otros, Peter no conocía las leyendas de la región ni las historias del jinete sin cabeza. Era un hombre de ciencia, y no creía en fantasmas ni en seres sobrenaturales. Sin embargo, pronto comenzó a notar que algo extraño ocurría en el pueblo. El pueblo parecía haber caído en un sueño profundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las mismas caras de los aldeanos, que parecían tan familiares en su rutina diaria, ahora se veían distorsionadas por la niebla. Había una sombra en sus ojos, una falta de vida que no podía ser ignorada. Al principio pensó que era el efecto del aislamiento, pero pronto se dio cuenta de que había algo más allá de la naturaleza del lugar, algo que no podía explicar. En su primer día en el pueblo, Peter caminó por los senderos que bordeaban el bosque, curioso, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para la atmósfera que lo rodeaba. Durante su caminata, vio una vieja puerta de hierro en el extremo de un camino apartado, rodeada por una espesa neblina. La puerta estaba parcialmente abierta, y aunque parecía estar abandonada, Peter no pudo evitar sentir una extraña atracción por ella. Algo en su interior lo impulsó a acercarse. Cuando tocó la puerta, una súbita ráfaga de viento la empujó hacia atrás, revelando un camino estrecho que se adentraba más profundamente en el bosque. Sin pensarlo, Peter comenzó a seguir el camino, como si un poder invisible lo guiara. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío, y las sombras parecían alargarse de manera extraña. Cada paso parecía hacer eco en el vacío, hasta que, al final del camino, una figura oscura apareció. Aunque no podía verla claramente, la presencia de la figura era inconfundible. Al principio pensó que era un aldeano, pero cuando la figura se acercó, pudo ver que no tenía rostro. La niebla se espesó aún más, envolviendo a Peter, y antes de que pudiera reaccionar, sintió un frío intenso recorriendo su espina dorsal, como si la muerte misma lo estuviera tocando. Capítulo final. El último encuentro. El paso de los años había hecho poco para aliviar el misterio que envolvía a Sleepy Hollow. Aunque muchos se habían ido, y algunos intentaban olvidar, el eco de la leyenda del jinete sin cabeza seguía resonando en el pueblo, como un lamento lejano, como un susurro en la niebla. En el fondo, los aldeanos sabían que la verdadera naturaleza del jinete nunca sería completamente comprendida, y que la historia de Sleepy Hollow estaba ligada a algo más allá de la razón. Elias Grene, el hombre que había tenido el encuentro más cercano con el jinete, nunca volvió a Sleepy Hollow. Años después de su partida, algunos decían que había encontrado paz, mientras que otros afirmaban que había muerto bajo circunstancias misteriosas, sus restos nunca encontrados. Pero lo cierto era que su presencia había dejado una huella en el pueblo, que jamás podría borrarse. Con el paso del tiempo, las historias del jinete se volvieron más difusas. Los ancianos, con sus voces quebradas, seguían relatándolas a los jóvenes, pero ya no con el mismo miedo que antes. La figura del jinete, sin embargo, seguía siendo una presencia palpable. No era solo la historia de un hombre sin cabeza, sino un recordatorio perpetuo de la maldición de Sleepy Hollow, de la pesadilla que había arraigado en las entrañas del pueblo. Un día, muchos años después de los primeros relatos, un hombre llamado Samuel Bainbridge, un periodista de la ciudad, llegó a Sleepy Hollow. Había oído hablar de las leyendas que circulaban sobre el lugar y decidió visitarlo para investigar la historia. Con el escepticismo propio de un hombre de racionalidad y ciencia, estaba convencido de que todo era una fabricación popular, una historia para asustar a los niños. Pero al llegar, se dio cuenta de que Sleepy Hollow no era como otros lugares. Había algo extrañamente solemne en la atmósfera del pueblo, una sensación de que todo lo que estaba sucediendo en ese rincón del mundo estaba marcado por fuerzas invisibles. Mientras se alojaba en la taberna del pueblo, comenzó a escuchar a los aldeanos hablar, no abiertamente,
pero en voz baja, acerca de un hombre que había desaparecido, de un jinete sin cabeza que seguía apareciendo en las noches más oscuras. Intrigado, Samuel decidió pasar la noche en el bosque, a pesar de las advertencias. Durante su caminata por el oscuro sendero, la niebla lo envolvía lentamente, como si tratara de guiarlo hacia algo que él no comprendía. El viento susurraba a través de las ramas secas, y las sombras de los árboles parecían moverse en direcciones que no deberían. De repente, en la distancia, escuchó el sonido de un caballo galopando. El eco de los cascos resonó en el aire helado, haciendo que el corazón de Samuel latiera con fuerza. La figura del jinete sin cabeza apareció ante él, tan repentina como la niebla misma. Samuel no podía creer lo que veía. A pesar de su racionalidad, la figura era innegable. Un hombre montado en un caballo espectral, su cuello limpio, vacío, como si nada hubiera existido allí nunca. Por un instante, Samuel pensó que podría correr, que podía escapar como tantas otras personas lo habían hecho antes. Pero en lugar de huir, se quedó inmóvil, observando la figura en la oscuridad. La niebla, espesa y fría, lo envolvía, y la visión del jinete parecía diluirse, transformándose en una sombra borrosa. El jinete levantó su mano, señalando a Samuel como lo había hecho con otros antes que él. Un miedo profundo lo invadió, pero también una extraña sensación de comprensión. El jinete no era solo un espectro vengativo. Representaba algo más grande, algo más allá de la muerte, una advertencia que el pueblo había ignorado por generaciones. El jinete pasó de largo sin hacerle daño, y en ese momento, Samuel sintió como si una pesada carga se levantara de sus hombros. Al observar la figura que desaparecía en la niebla, comprendió que Sleepy Hollow no era solo un pueblo, sino un lugar atrapado en un ciclo eterno, una realidad paralela donde lo sobrenatural y lo mortal se entrelazaban. Esa noche, Samuel regresó a su habitación, sin hablar con nadie sobre lo que había presenciado. No mencionó ni una palabra del jinete ni de la sensación de calma que había experimentado en el bosque. El pueblo siguió su curso, y Samuel se marchó al día siguiente, dejando atrás un pueblo que ya no buscaba respuestas. Sleepy Hollow, con su niebla perpetua y sus árboles retorcidos, permaneció allí, en suspenso, atrapado entre el pasado y el presente. La leyenda del jinete sin cabeza continuaba, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que algunas fuerzas son demasiado poderosas para comprenderlas, y que el tiempo no puede deshacer lo que ha sido marcado por lo eterno. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayas disfrutado de este contenido tanto como yo al crearlo para ti. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Déjame un comentario con tus pensamientos o sugerencias para futuros vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!